de este año 2021. Debo compartir una palabra con ustedes y después un tema que les interesa definitivamente a ustedes. Vamos con la palabra, dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Y el tema es la cremación. ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? De ello vamos a hablar por múltiples de razones. No obstante, nos unimos en este momento, antes de entrar de lleno el tema, a la preocupación global. Y de hecho voy a estar hablando ese fin de semana que voy a estar en la ciudad de Atlanta, Georgia. Voy a ahondar en lo más profundo la situación preocupante ante el avance de uno de los grupos terroristas más temibles del mundo, que ahora se han hecho de toda una super gigantesca nación en el oriente, como es Afganistán. ¿Quiénes son los derrotados? Los expertos dicen que las dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Si las dos potencias más poderosas del mundo sucumbieron ante estos temibles terroristas que ahora están al frente de una supernación poderosa, una gran nación, nos unimos al dolor que podrían estar pasando los múltiples de cristianos en Afganistán. Hay ciertas noticias en las redes sociales, pero que no las podemos dar por confirmadas, porque a veces circula mucha desinformación, pero que tenemos cristianos y que podrían estar en peligro grandísimo de convertirse en mártires es un hecho. Nuestras oraciones para nuestros cristianos y nuestros misioneros en Afganistán. Pero hablemos del tema de la cremación. Cierto personaje predicador en uno de nuestros estados del Middle East, para no mencionar el estado, predicando en una de las iglesias, dijo las siguientes palabras. Se presenta como escatólogo él y dijo que todos los cristianos que se cremación, que se incineran, no van a resucitar. Esa declaración que este predicador hizo ahí, y múltiples de personas que lo están haciendo en las redes sociales, han creado una profunda polémica y múltiples de preguntas de cristianos acerca de la cremación. Déjenme leer rápidamente lo que tengo aquí. Dice así: no existe ninguna prohibición en la Biblia sobre la cremación. Tampoco encontramos un pasaje que lo apruebe, lo que deja que el Señor deje la puerta abierta a que sea a las circunstancias del pueblo de Dios, que proceda a adaptarse a las diferentes circunstancias en que se aplique en las naciones donde están. Vamos a hablar
acerca de eso. Hay pasajes que hablan sobre ciertos incidentes, pero que no tuvieron que ver con la costumbre del pueblo de Israel. Es decir, la cremación no fue una costumbre del pueblo de Israel, ni tampoco ya ahora, posteriormente al pueblo de Israel también, a la iglesia cristiana. O sea, no fue una costumbre de ellos. Se dieron casos como este caso de Reyes, Segunda de Reyes 23, 16, 20. Y también se dio un caso positivo en esta circunstancia en el pueblo de Israel que vamos a tocar en la parte final. En este caso, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 23, 16, por favor, tome su tiempo leerlo en su momento. En ese caso fue una cremación de huesos humanos de transgresores y paganos, pero que no da licencia para que el pueblo de Israel lo hiciera. Pero como menciono, no hay en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento ninguna maldición para quienes lo practiquen o para quienes no lo practiquen. ¿Por qué era importante este primer párrafo que dice que no existe ninguna prohibición sobre la cremación? Tampoco encontramos un pasaje que lo apruebe, lo que deja el camino para la puerta abierta para las circunstancias en que el pueblo de Dios se enfrente. Si nosotros decimos que la cremación es completamente condenable, ¿por qué? Porque según la historia, la cremación tiene aproximadamente unos 17,000 años atrás, esa es la historia. Fue practicada mayoritariamente por pueblos paganos, quienes utilizaban la cremación con ritos completamente adversos a las creencias del judaísmo y del cristianismo. De hecho, los mismos europeos en su momento, siglo antes del cristianismo, practicaban también la cremación como los romanos y, por supuesto, los ingleses con los celtas. En la actualidad, los países asiáticos como la India, Pakistán, por supuesto China, la inmensa mayoría de los países pro-budistas siguen practicando el ritual de la cremación. Y por supuesto, las ceremonias que ellos hacen son completamente adversas, vuelvo a decir, al cristianismo y al judaísmo. Por ejemplo, los budistas desde la India y todos los países budistas como la China acostumbran esparcir las cenizas en aguas rituales o por diferentes o jardines o árboles, lo cual podría se considera pausa de una práctica inapropiada o más bien pagana completamente. Pero vayamos nosotros al cristianismo. No existe un pasaje específicamente que apruebe la cremación, pero tampoco existe un pasaje que la condene, lo que deja, tal como la ley del Señor, la puerta abierta a los criterios, a las circunstancias que su pueblo, ya sea Israel o la iglesia,
se vea involucrado en la historia donde nuestros dos pueblos han estado esparcidos. En el caso del pueblo de Israel, en la última prueba durísima, como fue el holocausto nazi, la bestia asesina llamada Adolfo Hitler cremó miles de judíos. Sencillamente los cremó. Pero, ¿por qué hacer una afirmación tan drástica y hasta un poco fuera de un sentimiento no solamente teológico, sino que profundamente moral, decir que quienes son cremados o que los cristianos que son cremados no van a resucitar? Esa es una declaración profundamente inapropiada y profundamente fuera de una realidad absoluta. Porque si nosotros decimos que los que han sido, los cristianos que han sido cremados no van a resucitar, entonces, como estamos viendo en esta imagen, esos grandes hombres que por 500 años fueron perseguidos por la Iglesia Católica, estamos hablando del pueblo cristiano evangélico. Las estadísticas dicen que el Vaticano asesinó, llevó a la hoguera a centenas de miles de cristianos en esos 500 años. Tal vez el más renombrado de ellos, sin lugar a duda, fue John Hus, considerado como el cuarto hombre de mayor unción en la historia del cristianismo después que la iglesia fue fundada. Se dice en las profecías, en historias que se nos habla en las universidades teológicas de la historia de John Hus, que el día en que él estaba siendo cremado dijo las siguientes palabras. Cuando conoció la sentencia del Papa que lo condenaba a ser quemado vivo, Juan Hus dijo: pueden matar el ganso. En su lengua que estaba hablando él, Hus quería decir ganso. Pero dentro de 100 años, dijo él, aparecerá un cisne al cual no podrán quemar mientras estaba siendo quemado. Una profecía impresionante que duró exactamente 100 años. A los 100 años de haber sido martirizado y quemado vivo en esa plaza que hace unos años estuve con mi esposa en ese pueblo de Alemania pegadito a Suiza, y estuvimos en la plaza allí donde él fue cremado, o fue incinerado, o fue quemado vivo. Allí él dijo esa impresionante profecía mientras estaba siendo quemado. Y exactamente 100 años después se levantó un hombre cuyo apellido efectivamente significaba cisne en alemán. Su nombre, Martín Lutero. El Vaticano no lo pudo apresar ni lo pudo quemar. Impresionante. Como ustedes están viendo en las imágenes, ¿qué pasa con todas esas milladas de cristianos que fueron cremados o quemados vivos, convertidos en ceniza? Primero, en los grandes coliseos romanos. Segundo, en las gigantescas persecuciones del Vaticano. Tercero, en las grandes masacres que cometió el comunismo ruso. Y cuarto, en las gigantescas matanzas que ha organizado a través de múltiples de décadas ese imperio totalitario y comunista de los chinos. ¿Qué pasa entonces con todos esos cristianos inmediatos? Inclusive con el apóstol San Pedro, que aunque murió crucificado boca abajo, después, dice la historia, los cremaban. Entonces, de acuerdo a las palabras de este predicador, ¿no van a resucitar ellos? Déjenme ver qué es lo que tengo aquí adelante. Dice, hay un caso en la Biblia, único caso. Dice, cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda aquella noche quitaron el
cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y llevándolo a Jabes, lo quemaron allí. Tomaron su hueso y sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Cuando avisaron a David que los Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, es decir, las cenizas de Saúl, envió los mensajeros a los de Jabes en Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Yahweh por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, que Yahweh os trate con misericordia y verdad, también yo os trataré bien por este hecho. Segunda de Samuel 2, 4, 6. Aquí ese es el único hecho donde se da que cremaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Bueno, ustedes dirán, Saúl era un impío. Bueno, espera un momento. Entre esos hijos de él estaba Jonatán, un hombre a quien hasta hoy en día la iglesia habla de ese amigo especial del rey David. Ahora, ese es un único caso que tenemos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, como dijimos, no es costumbre del pueblo de Israel y tampoco es costumbre del cristianismo hacer la cremación. Pero, dado las circunstancias de la historia, muchísimos, como ya hemos visto, millones y quizás millones de cristianos, misioneros, han sido cremados. Y es probable, y por eso nos unimos a las oraciones de nuestros cristianos y misioneros en Afganistán, porque están estas bestias que han tomado el control de Afganistán, que podrían no solamente martirizar a nuestros cristianos y misioneros, sino que es costumbre de ellos no darles sepulturas, sino quemarlos. Pero otra circunstancia, la más reciente, dado la magnitud de esta pandemia, y sobre todo entre los meses de marzo, abril y mayo del año pasado, cuando la inmensa mayoría de las naciones que entraron en cuarentena tenían muy poca información acerca de este virus sumamente contagioso, y algunos gobiernos locales e inclusive gobiernos federales ejecutaron las cremaciones en masa por las cantidades de cuerpos. Ejemplo, el caso de California, el caso de Nueva York, donde las morgues colapsaron y ya no dieron abasto. Los cuerpos entraban en descomposición y el gobernador tuvo que ejecutar órdenes, o los gobiernos locales, de llevar a cabo las cremaciones. Igual ha pasado en América Latina. Entonces, no fue decisión de los cristianos, fueron decisiones que estaban fuera del alcance de los cristianos. Y muchos de esos seres queridos de ellos sencillamente fueron cremados. Déjenme compartir esta última parte. La Iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica. Noten bien, por favor, pongan atención. Ya que la cremación del cadáver no toca el alma, ni impide a la omnipotencia divina de resucitar el cuerpo, y por lo tanto no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. En otra palabra, ¿qué de los millones de cristianos a lo largo de 2000 años que han sido quemados? Incluyendo el apóstol San Pedro, que su cuerpo fue quemado porque era costumbre de los coliseos romanos. ¿Qué de los miles a lo largo de 1000 años, comunidad de cristianos que desaparecieron en las aguas del mar o en las selvas y que nunca sus cuerpos desaparecieron? ¿Acaso no es sumamente poderoso Dios para resucitar los cuerpos? ¿O de la
la ceniza, que significa también polvo, o del polvo donde fue tomado el ser humano, volver a levantar ese cuerpo? Del polvo fuiste levantado, al polvo volverás. ¿Qué de toditititos esos cuerpos que fueron sí sepultados, pero que a lo largo de los siglos se volvieron polvo? Es decir, como las cenizas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Tengamos mucho cuidado de a veces herir los sentimientos profundos de la gente, en especial nuestra feligresía, al dar declaraciones eminentemente drásticas y profundas que va a causar dolor en nuestra cristiana en la pérdida de un ser querido. Lo que sí es recomendado increíblemente hasta por el propio Vaticano y por expertos consejeros cristianos es, para evitar caer en práctica de los paganos, procuremos no tener las cenizas de nuestros seres queridos que hemos cremado en las casas, y lo que también dicen, no distribuirla, o sea, separarla en 3, 4, 5 casas, porque entonces sí podría estar cayendo en la práctica de los budistas o los celtas. Lo que recomiendan es que si lo creman y le dan la ceniza, sepúltelo en el mismo lugar donde tiene sus seres queridos sepultados. Allí mismo haga una ceremonia, igual como que si fuera el cuerpo entero, y sepulte esas cenizas a la par de sus deudos que ya están con el Señor o que se nos fueron adelante. Es una recomendación, no es una orden, no es una declaración doctrinal, es simplemente una recomendación que sería saludable hacerla por múltiples razones, dicen los expertos, aún los médicos. Por algún accidente esa ceniza se puede caer en la casa, quebrar, o algunos de los niños podrían accidentalmente tomar esa ceniza. Por eso dicen ellos, es mejor tomar esa ceniza y hacer un acto de agradecimiento a Dios y sepultar esa ceniza junto con familiares que ya se nos fueron adelante. Como quiera, la decisión está en usted. Como le dije, no podemos nosotros como cristianos condenar. No es costumbre de nosotros. Si podemos sepultarlo, pues lo hacemos, igual que lo hace el judaísmo. Pero si las circunstancias como esta pandemia y las otras que hemos visto no nos permiten, simplemente no olvidemos que poderoso es Dios para levantar el cuerpo, no solo del apóstol San Pedro, sino de todos aquellos que por circunstancias a la hora de morir son cremados. En Estados Unidos dice la historia que hay dos cosas terribles aquí en Estados Unidos: es carísimo nacer y es carísimo morir. Muchos millones de nuestros hermanos no tienen la cantidad de dinero para hacer un fúnebre y llevar ese cuerpo hasta Centroamérica. Así que lo más fácil, lo más barato que a ellos les queda es incinerar y llevar las cenizas a su país natal y enterrarlas donde están sus seres queridos. Son circunstancias que no podemos nosotros juzgar o condenar. Por supuesto, no vamos a utilizar la cremación para hacer ceremonias paganas. Eso sí queda claro. Que el Altísimo Dios Todopoderoso nos bendiga y la decisión quede en usted. No la aprobamos ni la rechazamos. Que las circunstancias se han dado y se seguirán dando.